el Instituto Normal Centroamérica, INCA. Y por último, se permitió a la mujer estudiar bachillerato. Como ministro, viajó al extranjero para tomar modelos de enseñanza y los implementó en la educación. Mi vocación fue desde niño el teatro. Vocación es poco decir, mejor pasión, porque la Guatemala de Ubico fue la de mi iniciación en las letras y el teatro. Para Ubico, los intelectuales éramos unos pillos, salvo los de su cohorte de aduladores, y en cuanto al teatro, lo ignoraba olímpicamente. Empecé escribiendo pequeñas piezas con un acto para mis compañeros de estudio y para mis alumnos y alumnas cuando fui catedrático de segunda enseñanza. Luego me atreví a comedias mayores de 3 actos, peligrosamente críticas de la realidad nacional. Era una válvula de escape para mi inconformidad política. Intuía yo que eso llegaba al pueblo, eso y el humor. Un humor que no llegaba negro, pero que tenía regusto a lo amargo de aquel período. Esos fueron, por ejemplo, Mi hijo el bachiller, Papanatas, De lo vivo a lo pintado, Gente decente, Entre cuatro paredes y El canciller Cadejo. Usábamos mis actores y yo escenarios de cinematógrafos alquilados leoninamente, los mismos micrófonos de la TGW, la radio oficial, otra no había. El pescado indigesto, el tren amarillo, el campanólogo, miel amarga, ropa de teatro, son de la segunda etapa. Pascual Abaj, el último cargo, Mr. John Tenorillo, Puédelo todo vencido, Gulliver Jr., y el entremés de los 5 pescaditos y el río revuelto ya fueron cubanas porque las escribí ahí. En medio de sucesos trágicos de índole política, Manuel Galich, con su obra de teatro, influyó a favor de los derechos de la mujer. Así nace De lo vivo a lo pintado. Presenta el caso de un hombre casado con una señora de buena familia, quien hacía un infierno de la vida de aquel infeliz, lo que le obligó a separarse de ella. Conoció a una mujer de condición social de menor rango, pues era locataria de mercado, pero muy trabajadora. Su laboriosidad fue recompensada con prosperidad económica, y era tan buena como desinteresada que los bienes adquiridos los puso a nombre del conviviente. Este falleció y se entera la esposa, la cual inicia juicio sucesorio y es declarada heredera universal de aquellos bienes. Fue tal el impacto dramático de esa pieza teatral que inspiró a los diputados del Congreso la Ley de Unión de Hecho. En todas las obras de eso se trata precisamente. En Mi hijo el bachiller pues critica también la irresponsabilidad del padre para con el hijo, porque como ahora que se compran todavía los títulos, ¿verdad? De lo vivo a lo pintado, lo mismo. Galich tuvo vivencias impactantes al compartir con familias proletarias y garífunas, así como ver con sus propios ojos las grandes desigualdades. Vamos a la pausa y cuando volvamos veremos de dónde llegó la inspiración de Galich con sus obras de teatro. Este año se conmemoran 100 años del nacimiento de Galich. Fue un intelectual ilustre, educador, dramaturgo, ensayista, dirigente político, historiador e ideólogo americanista. Su vasta obra literaria es producto de las dictaduras liberales que asolaron Guatemala y Centroamérica. El tren amarillo, una de las célebres obras de teatro. En la segunda edición de este drama hay una dedicatoria que dice: a mi compañero y amigo Alfonso Bauer Pais, en muchos sentidos, un poco coautor de esta pieza, fraternalmente. 1950. Galich,
que caudilla el partido FLP, que sube a tribunas y es considerado el mejor orador político de Guatemala, que agita proposiciones de progreso social y se le reconoce como el conductor de constantes líneas. En 1951 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Jacobo Arbenz. La primera tarea como ministro fue presidir la delegación de Guatemala a la cuarta reunión de consulta de cancilleres latinoamericanos convocada por Washington, en donde el canciller Galich recibe un telegrama con instrucciones de vetar un proyecto yanqui que consistía en involucrar a los ejércitos de estos países en la guerra de Corea, en la que ya se encontraba empeñado Estados Unidos. El rechazo de Guatemala, Argentina y México fue secundado por el resto de cancilleres, lo que hizo que el Washington Post tildara al guatemalteco de izquierda. 2 años más tarde fue enviado por el presidente a fundar la Embajada de Guatemala en Montevideo, y en 1954 trasladado a Buenos Aires con el mismo cargo diplomático. En este país se encontraba cuando en junio fue derrocado Arbenz, quedando como refugiado político con su familia durante 8 años. A mediados de 1962 se trasladan a Cuba, país donde vivió hasta su muerte en 1984. Fue subdirector de la Casa de las Américas. El golpe militar orquestado por la CIA en Guatemala en junio de 1954 puso fin al gobierno constitucional del presidente Arbenz y marcó el inicio del exilio de 30 años de Manuel Galich. En 1961 había participado con su obra, El pescado indigesto, en el concurso promovido por la Casa de las Américas, ganando el premio de teatro, y por su solidaridad con Cuba, fue invitado por la heroína del Moncada, Jaide Santamaría, a trasladarse y trabajar en esa casa de cultura como asesor en 1962. En ese mismo año se fundó el Teatro de la Universidad Popular en Guatemala. Tenía, como su nombre lo indica, la función de representar obras que reflejaran la vida del sector popular, y así se creó la sala Manuel Galich. Para mí como actriz fue un privilegio muy grande haber trabajado y haber tenido papeles estelares en obras de Manuel Galich y haber abierto los festivales de teatro de Guatemala. Se abrió con la obra Papanatas, muy bonita, en la que compartí escena con personajes muy de alta alcurnia teatral como Manuel Lisandro Chávez, Catarino Álvarez, Manuel Corleto, Evanifa Mejía. Ahí hacía yo el papel de Eva Natas, que fue un privilegio que el maestro Manuel Lisandro Chávez me lo haya dado. También en El pescado indigesto, que también hice el papel de Claudia Pulser. Entonces, para mí haber trabajado en esas obras es un equivalente a haberme sacado un Oscar. Cuba supo corresponder a su solidaridad con la revolución, a su entrega a la docencia y a su aporte a la cultura. Lo premió con los más altos galardones. Manuel Galich recibió en 1977 en Bogotá el premio Ollantay de la Federación de Festivales de Teatro de América, otorgado a la revista Conjunto. Este mismo premio le fue otorgado en Cuba en 1983 por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT, y fue distinguido como Hombre de Teatro del Año. En 1982, el Consejo de Estado de Cuba le otorgó la Orden Félix Varela, máxima distinción en el campo de la cultura, la cual le fue impuesta por el presidente Fidel Castro, y al año siguiente, la Universidad de La Habana le confirió la categoría de profesor de mérito. La Orden Félix Varela es la orden nacional de mayor rango que se le entrega a las grandes figuras destacadas en la cultura, en las artes. Y, bueno, en Galicia se resumían todos estos atributos, todas estas condiciones.
Primero, gran escritor, periodista, político, dramaturgo. El exilio ha sido para mí una gran escuela. No puedo calificarlo. Si el solo hecho de vivir es ya de suyo complejo, el hecho de vivir exiliado es mucho más complicado. Hay momentos desesperantes, no solo por el acoso de la sobrevivencia y la responsabilidad respecto a los que dependen de uno, la familia, sino por la ausencia, no del hecho físico de la patria, de la nostalgia y todo eso, sino por lo que el pueblo hace por el alejamiento de su lucha. En 1962, ya aquí en Cuba, intenté al lado de Arbenz un retorno de la única manera posible, clandestinamente, para incorporarme a la lucha armada. No fue posible. 50 años son muchos para iniciarse uno como soldado y guerrillero. Cronología de sucesos. 1913. Nació el 30 de noviembre en Guatemala. Sus padres fueron Luis Galich y María Isabel López. Se inició como actor a los 11 años en la zarzuela Noche de Reyes. A los 18 años, escribió pequeñas piezas teatrales. Fue líder estudiantil y efusivo orador político. 1939. Estrenó su obra Mijo el Bachiller, que lo lanzó como dramaturgo. En la TGW dirigió y actuó en radioteatro. Colaboró con los periódicos Nuestro Diario, El Libertador, Diario de Centroamérica y El Imparcial. 1944. Participó en la caída de Jorge Ubico. Fue director del Instituto Nacional Central para Varones. 1945. Fue elegido presidente de la Asamblea Nacional Legislativa. 1945. Ministro de Educación Pública. 1948. Se graduó de abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos llegado al final de un programa más de A Fondo. No sin antes recordarles que en 1950 Galich fue candidato a la presidencia de Guatemala. En 1962 fue asesor de la Casa de las Américas en Cuba. Falleció el 30 de agosto de 1984 en La Habana, Cuba, y hoy rendimos un merecido homenaje por sus múltiples aportes a la sociedad latinoamericana, porque siempre fue un hombre de amor hacia esta región. Soy Haroldo Sánchez y los espero la próxima semana en una entrega más del programa A Fondo.